por permitirnos obviamente conocer esta casa que evidentemente guarda también muchísima historia aquí dentro de lo que es uno de los primeros, no es que el primer barrio que se funda con la fundación también de la ciudad, habitada originalmente a partir de lo que fue el asiento español por pueblos que vinieron, con grupos que vinieron con el conquistador, ¿no? Los conquistadores, que nos ayudaron obviamente también a pacificar, a dominar aquí a los mayas, ¿no? Y como ya es más o menos costumbre, tradición, ya esta es como la cuarta o quinta edición que hacemos de eventos en el barrio, convocando a gente que ha vivido y evidentemente convocando especialistas, a gente que conoce de historia y de toda la temática y la problemática de la ciudad y también del patrimonio y las zonas de monumentos. En este caso, afortunadamente, pudimos contar con la participación, vamos a tener la participación del doctor Raúl Enrique Rivero Canto. Él es arquitecto de la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestro en historia y doctor en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología, el CIESAS. Como profesor ha impartido asignaturas vinculadas a la conservación del patrimonio cultural y a la historia de la arquitectura, así como al diseño arquitectónico. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Arquitectura de la UADY con el tema de investigación, desarrollo sostenible, siempre me cuesta trabajo esa palabra, y patrimonio cultural natural en los pueblos históricos del municipio de Mérida, Yucatán. Es miembro activo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el famoso ICOMOS, en donde participa a nivel global, en los comités científicos internacionales de patrimonio inmaterial, de ciudades y pueblos históricos y de lugares de religión y ritual. Esto además fue secretario general del 2023 al 26, o sea que le queda un poquito. Y también forma parte del grupo de trabajo para los objetivos del desarrollo sostenible. En el ICOMOS mexicano es miembro de los comités científicos nacionales de arquitectura y espacios de cultura funeraria, turismo cultural y de ciudades, pueblos y pueblos históricos, del que ha sido coordinador desde 2021. Es también miembro de otras redes científicas a nivel global, como la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, y de la Red de Investigadoras del Fenómeno Religioso en México, la RUFE. Pues sin más, le damos la bienvenida y obviamente le agradecemos a Raúl esta participación, que yo creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias, hermano. Pues, en primer lugar, agradecerles la invitación, pues, muy agradecido por la invitación para acompañarlos, para hablar de San Cristóbal, justo en el barrio de San Cristóbal. Eso siempre es halagado, poder platicar de un lugar en el propio lugar, ¿no? Y bueno, pues como siempre digo, en historia hay muchas historias y esta es mi versión de la historia, ¿no? Porque pues, a fin de cuentas es la versión de divulgación, no se trata tampoco, porque hay algunos aspectos donde puede ser complejo, más para reconstruir la historia del barrio. Bueno, y cuando pensamos en San Cristóbal, desde luego, aunque no quisiéramos, hay que centrar la historia en la plaza principal del barrio y en la propia iglesia, porque hoy por hoy, al menos quienes crecimos hacia el año 2000, cuando pensamos en San Cristóbal, todo el mundo, al menos los chavitos, pensamos en las peregrinaciones al santuario guadalupano, ¿no? O sea, ya sea por tu parroquia, porque estudiaste en una escuela religiosa o algo, pero una vez al año al menos venías a San Cristóbal. Y eso, que en realidad es el final de la charla, pues es lo que ha mantenido vivo el barrio de San Cristóbal, porque hay un vínculo entre los habitantes de la ciudad y San Cristóbal. O sea, es más, es de los pocos barrios que al menos se visitan una vez al año. Hay ciertas, sí, San Cristóbal, sí, claro, porque ahí está la Virgen y todo. Voy a San Cristóbal una vez al año. Pero eso le va a decir porque nadie diría voy a ir a San Juan una vez al año, voy a San Sebastián una vez al año. Bueno, San Sebastián sí, eso va a tener una. Pero vaya, quizás eso le mantiene un vínculo especial a San Cristóbal que lo distingue de todos los demás barrios, ¿no? Que hay como un link con el resto de la población. Ahora, si nos vamos mucho más al pasado, por favor. Ese dibujo de Ercel Espadas ayuda un poco a ilustrar un poco dónde estamos, ¿no? Para ver la plaza de la ciudad, que era una cosa chulísima. Si ustedes lo ven de arriba para abajo, eso estaba pero divino.
Aparte medio esotérico, porque 6 por 6, 36, y estaba en bloques de 36, 36, 36, 36. Era una cosa, porque aparte estamos en el Renacimiento, estamos en 1542, estamos insertos en el Renacimiento. Entonces eso de las proporciones matemáticas y de que todo respondiera un número era importante para que salga bien, y era hasta medio supersticioso a fin de cuentas, porque si bien si estamos en el Renacimiento, estamos antes del Concilio de Trento, antes de que la doctrina se definiera así con reglas estrictas, ¿no? Recuerden que el Concilio de Trento nos hereda 2 libros básicos, el misal y el catecismo. Si no hay misal ni catecismo, lo que tu catequista te dijo cuando ibas a hacer tu primera comunión de memoria es lo que se transmite así oral y es difuso. Digo, hoy por hoy también se transmite difuso, pero el catecismo está en línea. Entonces, pero estamos en un momento donde las cuestiones esotéricas tienen que mezclarse y todo. Está muy bonito. Si ustedes se fijan, los 36 bloques de arriba están perfectamente delimitados, del 1 al 36, lo que corresponde a las 59 para arriba. Si nos ubicamos, entonces estamos acá en la Plaza Grande, y de aquí de las 59 para arriba, 36 bloques. Para acá deberían de venir otros 72, pero resulta que no a todos les tocó parejo. Aparte hay una pirámide en medio de la ciudad, así que ya empezó a moverse la cosa. Por si fuera poco, acá este pedacito nos empieza a hacer ruido por la pirámide, ¿va? No solo está la Gran Lacuncham en la plaza principal, sino acá hay otra pirámide que nos está empezando a estorbar. Y luego tenemos un problema urbano bastante grande en la parte de acá. Si ustedes ven las cuadras que están entre las 67 y las 60, entre las 65 y las 67 son más anchas que las demás cuadras del centro, porque resulta ser que a los Shu les van a dar los terrenos de lo que hoy conocemos como el barrio de San Juan, por aquello de vivir juntos pero no revueltos, porque así como por su propio pie se aliaron, no vaya a ser que en otro exabrupto de locura o sea, ¿quién quiere vivir con los Shu? Nadie. Entonces esta fila, que debería de estar despegada para ser simétrico, los empatan como para empujar lo más posible a estos para acá, y entonces ya nos queda deforme esto, polaridad. Pues esa es la versión de Arce Espada, pero tiene lógica en sí. Y es cierto, lo traspasamos a la realidad, pues se vería así, ¿no? En la medida de hoy. De tal manera de que la ciudad estaría llegando hasta la calle 57 para arriba, y lo que ahora es Santa Lucía son los patios de los vecinos que dan a la 57. Va. Por ejemplo, donde está el estacionamiento del Hotel Media y el Tucho, ya estaría quedando en el monte, ¿no? De acá para acá, hacia lo que ahora es Mejorada, igual estaríamos llegando 60, 58 hasta las 56, y los patios no verían a las 54, ¿vale? Acá se complica un tanto, aquí ya, entonces ya nos fuimos 62, 64, 66, y hasta algunos a las 66, vemos que por acá no se toca. Y al sur, lo que yo les decía, al tener el asentamiento de San Juan tan cerca, estos se empujan para acá. Y ya empieza a agarrar un poco de cierta regularidad. ¿Qué pasa con este cuerpo? Que esto es clave para entender San Cristóbal, porque es la parroquia de San Cristóbal. Pues es que esto va a ser reciclado como convento. Y si se fijan, este pedacito que queda acá hueco, pues hoy por hoy es el Parque Eulogio Rosado. Es justamente el predio del Eulogio Rosado que queda exactamente rodeando, ¿no? Sí, ahora, ¿qué pasa? Y cito, de los núcleos barriales pioneros, la única construcción religiosa que compitió con catedral fue el Convento Grande de San Francisco. El Convento Grande de San Francisco fue una cosa tremendamente grande, bellísimo según sus descripciones, y uno de los principales de los franciscanos, solo compitiendo con el propio Convento Grande de Ciudad de México. Si vamos por ejemplo a Lima, hoy por hoy el convento Grande de San Francisco en Lima podría servirnos de muy buen ejemplo de cómo funcionaba, más porque tiene, como está en las otras diapositivas, tiene la función formativa. O sea, no solo hace las veces del seminario, ¿va? Como está en Lima, que están los chavitos y todo, que cuestión del patrimonio cultural ha sido una cosa súper polémica, porque ¿qué haces cuando tienes a 20 chavitos de 14 años viviendo ahí, en un edificio del siglo XVI? Porque pues, no los puedes obligar a vivir como en el siglo XVI, entonces hay que adaptarlo, y que la antigua huerta se haya vuelto una cancha de básquet fue así como que
la guerra, eso es como chisme, pero sí es polémico, porque ¿qué haces? O sea, pues mismos que se sienten a sembrar lechugas, eso ya no, pero pues una cancha, pero la huerta tiene 500 años, sí, pero el lugar está vivo, que no es museo, o sea, tiene una parte habilitada como museo para recuperar dinero, pero vale. Y eso digo, pienso siempre en San Francisco de Lima, tal vez San Francisco de Cusco, pero más San Francisco de Lima por mantener las funciones educativas y por el rango de edad de los frailes que ahí viven. Bueno, San Francisco de Lima funciona hasta hoy. Bueno, entonces tenemos en 1547 que esto ya se inicia, el convento dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, en ese terreno que le cede Francisco de Montefermoso a Fray Luis de Villalpando. Y según Barba y José Rigorret, así debía de verse la estructura. Y todo el mundo la ve hacia allá, como hace Correos. Si nos vamos, bueno, aquí está la 65, la calle ancha. Sin embargo, para mí, de todas las reconstrucciones que han hecho Barba y Rigorret, esta me gusta mucho, porque esta ve hacia San Cristóbal. Esta ve hacia San Cristóbal. Y todos me dicen, sí, pero su fachada principal es la otra. Pues quién sabe, porque en este sentido ya tiene la lógica que tiene, por ejemplo, el cuadrángulo de las monjas en Uxmal, donde entras por el arco central y ves el edificio grande frente a ti. Solo que en Uxmal los recorridos turísticos se hacen al revés y ya hemos aprendido a leer Uxmal al revés. Porque como entras por el patio, y pues ya hay un punto donde tú le ves que esa es la entrada, ¿no? Pero la lógica sería entrar por la puerta principal. Ojo con esto, y ahí me quedo, porque hacia acá, si pensáramos que esta es la escalinata principal, entonces aquí tenemos una plataforma importante y algo más habría alrededor. Y eso lo dejo así como que anotado por acá. Siguiente, por favor. Y bueno, claro, del convento grande de San Francisco pues tampoco queda mucho, quedan algunas imágenes. La leyenda dice que las columnas están en algún lado. Algunas las tiene el instituto, un par las tiene la parroquia de Acanqué, que juran que las que están en la portada de Acanqué son estas. Mira, ya lo vi 100 veces y sí podría ser, o sea, perfectamente, es que cubre las proporciones, las medidas, la forma, que bien puede ser, o puede que no, porque tampoco porque alguien podría copiarlo y hacerlas igualitas. O sea, puede que no sean materialmente esas, sino que yo las digo que pasa hoy por hoy, tú ves y le dices al albañil, lo vas a hacer igualito a ese, ¿no? Entonces, no necesariamente esa es. Bueno, y una pérdida porque aparte sería de las pocas fachadas retablos en la península. Siguiente. Bueno, en 1949 funciona, se convierte en la custodia de San José de Yucatán. Ya es custodia porque el 29 de septiembre de 1549 inicia la misión Argentes. ¿Qué cosa es la misión Argentes? Son todos aquellos esfuerzos que se hacen para enseñar a gente que nunca ha oído hablar de Jesús. Si yo me voy allá a la parte más perdida del Amazonas, a gente que jamás ha oído hablar de Jesús y yo les hablo de Jesús, esa es la misión Argentes. Y que inicia con la fundación de ese 29 de septiembre de la fiesta de San Miguel Arcángel, justo del convento de San Miguel Arcángel de Maní, el de San Francisco de Asís en Concal y el de San Antonio de Padua en Izamal. Los tres en Cuchcabaló aliados. Entonces, en territorio aliado, territorio seguro, que ya podía darse paso a la misión Argentes. Y en 1565 esta custodia se cinde de Guatemala y ya es una provincia en sí misma, una provincia franciscana cuyo padre provincial tiene las mismas facultades que tendría un obispo. Esto ya está muy problemático porque para esas fechas tenía 3 años de haber llegado Fray Francisco de Toral, ya había obispo. Entonces tenemos 2 personas con las mismas facultades en el mismo territorio, cosa que hay que decir como no tal bien no se ha extinguido porque la concesión de los privilegios era hasta que Yucatán esté evangelizado al 100%. Si tú ves las gráficas del censo, los privilegios de los franciscanos van a durar para siempre, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ellos nunca han reclamado hoy en el siglo XXI prerrogativas algunas, que las tienen ahí como anotadas para cuando se haga falta. Este convento va a tener 3 templos. El propio templo de San Francisco de Asís, que va a aparecer en las fuentes como el templo de San Francisco, pero en realidad es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Así se llama. Yo pienso, por ejemplo, si estoy en el centro histórico de Puebla y les digo, nos vemos en la iglesia de las 5 llagas,
no nos vamos a ver seguramente. Si le digo nos vemos en San Francisco, ah, claro que sí. ¿Por qué me dices que en las 5 llagas? Porque así se llama, pero como es el templo de los franciscanos, la gente le dice de San Francisco, ¿va? Lo mismo en la misma ciudad de pueblo, la iglesia de San Miguel, nos vemos de la iglesia de San Miguel, jamás. Santo Domingo, ah, pues sí, ¿por qué no le dice Santo Domingo? Porque está dedicada a San Miguel Arcángel. Pero como ser de los dominicos, pues todo el mundo le dice ahí en Santo Domingo, ¿no? Por el vínculo con la orden. Entonces la iglesia de la Asunción, que también va a aparecer en todas las fechas, como de San Francisco, indistintamente, porque vaya, va a ser lo mismo. La capilla de Nuestra Señora de la Soledad, una devoción que en sí misma merece mucho para estudiar, porque no, sobre todo en el centro de México, el Viernes de Dolores, por ejemplo, es una cosa espectacular, celebrada, festejada, y en Yucatán, no. La imagen de ver a la Virgen llorando no le gusta a la gente, no inspira un sentimiento bonito. O peor, la fiesta de la dormición de la Virgen agonizando en su cama. No hay en Yucatán. Cosa que sí existe en el centro de México y en todas partes del mundo católico, ¿no? Y la que nos interesa, la iglesia de San Cristóbal. La iglesia parroquial de San Cristóbal, dentro de este complejo de San Francisco. Barrio de Naborios, se supone que de Azcapotzalco, por ahí hay un proyecto padrísimo para él. Azcapotzalco es increíble, tiene 29 barrios históricos en unas cuantas manzanas. Entonces era complicadísimo. Hacer estudios de Azcapotzalco es una cosa fenomenal. Y vaya, era considerado distante de Mérida, que lo era. Y lo motivan los frailes. Porque esta gente va a pensar, bueno, pues nos corresponde, porque hay que diferenciar dos labores diferentes, evangelización y catequesis. Históricamente la Iglesia Católica siempre de hecho el dicasterio se llama de evangelización y catequesis, pero son dos tareas distintas. Evangelizas a los que nunca han oído hablar de Jesús. Catequesis es para quien ya está bautizado, seguramente lo bautizaron de niño, y ahí te va la información, y que va como un poquito diferente. La evangelización es para aquella persona normalmente adulta que no conoce a nada de Jesús y se te va a enseñar, mientras que catequesis es que vienes de una familia católica, puede que no sepas nada, porque los bebés normalmente no saben nada, entonces, pero se te va a enseñar el catecismo, pero se parte de que el ambiente en el que creces es católico. Vaya, aunque sea misa el domingo, que sea nada más para dar la vuelta. Entonces ellos van a decir, no, estos que están viniendo, estos mexicanos, pues deben de ser sujetos de evangelización, aunque podrías no ser la primera, ser cristianos ya de segunda generación. Estamos pensando que si esta gente llegó en los 40, ya habían pasado 20 años de la fundación de Ciudad de México, ¿no? Entonces podría ser tranquilamente gente cristianos ya de segunda generación, pero aún así los frailes franciscanos creían que les correspondía a ellos. Aquí vemos qué es lo que queda ahí en la imagen, un pedazo de la iglesia de la Asunción o de San Francisco, y aquí adelante la fachada de la capilla de la Soledad, capilla que hacía las veces de capilla de la Tercera Orden, que esa es otra historia cuando hablamos de la Tercera Orden, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo religioso? Todas las órdenes, no todas, pero la mayoría de las antiguas, las históricas, tienen 3 órdenes. La primera orden son los hermanos religiosos varones, consagrados varones. La segunda orden son las consagradas mujeres. Para el caso de los franciscanos, la primera orden son los frailes franciscanos. Para el caso de las mujeres son las carisas, bueno, por ahí hay varias, las no capuchinas, las sin capuchinas, etc., ¿no? Ahorita venden roscas. Entonces, pero se tiene primera orden, segunda orden. Y la tercera orden son los fieles laicos que viven el carisma de la orden, participan en actividades de la orden y tienen ciertas prerrogativas de la orden. No son muy visibles, pero los quienes son miembros de la Tercera Orden Franciscana pueden usar, como si fuera su cinturón, pero sobre su ropa normal, el cordón franciscano y un escapulario enorme de las 5 llagas. En Yucatán normalmente no se ve más que en el propio convento de Izamal, la actual sede provincial, que van algunas señoras y tienen tremendas y tienen el cordón franciscano. Entonces tú las ves sobre su terno, tienen el cordón franciscano, y esta que es de la Tercera Orden. Donde se ve más claramente es en Coyoacán,
en la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, en la plaza principal. 12 del día se reúne la tercera orden los domingos. Entonces es espectacular ver salir a la tercera orden, pero ya somos 100 personas, ¿no? Bueno, porque la tercera orden vamos a imaginar que lo creían, pero viene con el combo, te incluye estatus y te incluye las reuniones de la tercera orden, donde rezaban 15 minutos y convivían 2 horas, que es parte de la dinámica, ¿no? Que tampoco había algo que hacer en esa. De ahí que esta capilla fuera la capilla de la tercera orden. Iba a perder su uso cuando la tercera orden se traslada a la iglesia del Jesús, que por eso hoy por hoy le seguimos diciendo la tercera orden, ¿no? Pero esta es la sede original de la tercera orden, hoy en día extinta en Mérida. Y bueno, si ya nos situamos otra vez de nueva cuenta, nos vemos en color mostaza o lo que sea ese color, la catedral en grande, sede del clero secular, el organigrama oficial, y vemos 2 parroquias importantísimas que dependen del arzobispado: el Sagrario Metropolitano, pensado para el centro y pensado para la población blanca, y Santiago, primer barrio de la ciudad, el punto supuestamente más habitado a la llegada, que no es el Santiago que nosotros ubicamos, sino estaría más por donde está la funeraria Perches, ahí lo marqué con una línea, que es donde remata el Sacbé, que sale de Cauquel, la capital del Cuchcabal, y cosas que se ve satelital, o sea, de la plaza principal de Cauquel a este punto es una línea recta que se ve desde el espacio. O sea, si yo me voy por la 59A, en la esquina de donde está Bicimotos, hasta la Piña, me voy recto, llego al Oram, se vuelve la Canec, recto, atravieso periférico y recto, llego a la principal de Cauquel, no doblé. Bueno, doblaste para los baches, pero de resto te vas recto. Ese es un sacbé original que une Cauquel con esta extensión, que ¿cómo se llamaba en maya prehispánico? Sabrá Dios. Nosotros lo conocemos como Santiago. Pero entonces sí tenemos 2 partes, el Sagrario y Santiago. Y también tenemos 2 espacios religiosos, devocionales: San Juan al sur y Santa Lucía al norte. Santa Lucía este año está festejando sus 450 años de existencia, ¿no? Que es la iglesia más antigua lista por tamaño, porque no es la primera en construirse, en empezar a construirse, pero sí es la primera en acabarse, pues por las dimensiones. Y hacia acá, la sede de los franciscanos. Y entonces la dinámica es muy sencilla: todo lo que esté al norte y al poniente del convento franciscano lo atiende la diócesis. Lo que esté al oriente y al sur, pero al sur de por acá, aquí, acá, lo van a atender los frailes. ¿Y hasta dónde? Hasta la siguiente misión, que estábamos pensando, que es la de Tecó. O sea, este territorio va a ser enorme, va a ser desde acá hasta Tecó, porque la parroquia de Acanqué es decimonónica. Entonces va a ser de acá hasta Tecó, incluyendo entre las visitas más importantes Canacín. Entonces un territorio gigantesco, con una inmensa cantidad de fincas dentro de su territorio. Siguiente, por favor. Van a sacar algunas cosas de ornamento, como el primer reloj que manda a hacer Fray Fernando Nava en 1632. Vamos a ver para 1639 un convento multiétnico, numerosas cofradías con la misma dinámica, vincularse a los frailes, y aparte van a vivir muchos frailes. Para estos años también ya empieza a ceder un poco, porque ya está funcionando el convento de Mejorada. Convento de Mejorada pensado como un espacio de retiro para los frailes ancianos. No es deschavetado que haya un convento paralelo de la misma orden en la propia ciudad para frailes que requerían estar fuera de la dinámica. O pienso, por ejemplo, el convento de San Pablo de los Dominicos en Oaxaca, que hoy en día lo atiende la Fundación Harpelú, es la sede de la Fundación Harpelú en San Pablo, Oaxaca. Bueno, que era sucursal de Santo Domingo. Él diría, pero Santo Domingo de Oaxaca no requiere sucursales. No, sí, porque no quiero estar en el convento grande. O sea, no porque no hay espacio en el convento grande, sino al contrario, porque no quiero estar en el convento grande, ¿no? Pensamos que San Cristóbal es el barrio más poblado de Mérida, o tal vez no. O tal vez no, porque igual los frailes tenían mejor organización que el de Santiago, porque de verdad que el de Santiago tenía mayor territorio y tenía las de tener más población.
Porque aparte aquí es donde la historia hace trampa. Si para eso estamos partiendo de los registros parroquiales, pero mi experiencia etnográfica con las parroquias es que no se registra todo. A veces se suben los números, a veces se bajan los números, y entonces estamos partiendo de la base, es lo que dijo el párroco. En alguna ocasión en un congreso estaba un padre contra mí que se lo dije, y tú reportas todo en tu parroquia. Porque la expositora partía justamente de eso, ¿no? De los registros parroquiales. Y si no es verdad, ya valió todo, ¿verdad? Bueno, pero esto es importante. Es la sede del seminario franciscano. Porque es importantísimo esto, porque ustedes tenemos los chavitos, ahí se forman para ser frailes. Entonces eso va a ser de lugar un espacio importantísimo, edificios de 3 pisos, mucho se va a mencionar los óleos del claustro, igual una referencia cercana sería el propio claustro del convento de Santo Domingo, Oaxaca, que si ustedes van a caminar por ahí, ven los óleos colgados en las columnas. Claro, acá es un milagro que se conserven, por eso la mayoría se va a referir con desprecio a ellos. No creo que hayan sido malos en su origen. Lo que pasa es que no es lo mismo poner un cuadro en la humedad de Puebla, Oaxaca, que poner en la humedad de Mérida, pues es que esa cosa va a estar verde a los 3 días. Y bueno, numerosas imágenes. Era un convento muy grande, muy próspero. Siguiente, por favor. Que van a tener para 1650 hasta 40 frailes a la vez. Y todo va a valer en 1668, 1669, cuando el gobernador Flores de Aldana amuralla el conjunto conventual. ¿Por qué? Porque le pareció una idea buenísima establecer una fortaleza ahí, porque aparte era el destino original del predio. Y los frailes, pues, ¿por qué vamos a seguir viviendo ahí? Pero esto ya tenemos. Pero, ¿ustedes qué hacen aquí? Estamos partiendo que para 1669 ya no debería haber alguien en Yucatán que esté en tareas de evangelización. Ya todo el mundo estaría en modo catequesis. O sea, tus antepasados eran católicos. Ya no tendría por qué haber alguien que decir, oye, no, se supone que no. Sin embargo, esa muralla se abren 3 puertas. Y la primera puerta es, la tercera puerta es la puerta de San Cristóbal hacia el oriente. Porque la sede parroquial está en el convento, entonces para que la gente pueda entrar a la sede de la parroquia. Algo importante que no lo dije, pero es importantísimo recordar siempre es, ¿qué es una parroquia? ¿Todas las iglesias son unas parroquias? No. Una parroquia es aquella, pero empezar una parroquia es la jurisdicción territorial. Todos vivimos, todo el mundo católico pertenece a una parroquia, ya sea por una parroquia territorial por donde vives, o una parroquia étnica, por tu raza, cosa que en el siglo XXI casi no hay, ¿no? Las últimas en suprimirse fue en 2015, por ejemplo, la parroquia de los húngaros en Nueva York, en Manhattan. Para que si eras húngaro, donde sea que te tocaba ir a mí, pero vaya, hoy por hoy es donde vives. Y la parroquia es un derecho. Tú tienes un derecho a que tu parroquia te atienda. Tu párroco está obligado, su sacerdocio está comprometido a ejercerlo atendiéndote. Si tienes necesidad de bautizarte, te debe atender tu parroquia. Si te vas a casar, y eso sí se mantiene hasta el día de hoy, el trámite lo tienes que hacer en tu parroquia. Aunque te vayas a casar en otra iglesia, tienes que hacer el trámite en tu parroquia. Tienes que hacer el trámite en tu parroquia. Y si te estás muriendo, estás obligado a confesar. Tu párroco está obligado a irte a confesar, porque no puedes morir sin haberte confesado. ¿Y quién está obligado? El párroco. Si otro padre fue y te confesó, qué bueno, le hizo la chamba al párroco, pero el párroco tiene la obligación. Me acuerdo mucho en las visitas pastorales de Monseñor Carrillo de Ancona, él lo preguntaba siempre a los fieles: ¿saben de alguien que haya muerto sin confesar por negligencia del párroco? Y era algo que al menos don Crescencio no dejaba pasar. O sea, la idea de el párroco tiene que estar 24 horas por si alguien está muriendo, porque es el párroco. Porque aparte cobras como párroco. Pero es que el oficio viene con ciertos privilegios y ciertas obligaciones, ¿no? Entonces eso es importante, es la parroquia de San Cristóbal. Y tenemos esta lógica: criollos, pardos y mestizos al norte y poniente del convento, como he mencionado, y los indígenas al sur y oriente del convento. Sin embargo, en 1697 se empieza a diluir la segregación, pasa el convento. Y bueno, aquí tenemos entonces, recuperado de Yucatán pasado glorioso, según el Archivo de Indias, en la planta del convento grande de San Francisco, donde el norte está aquí, es decir, esta es la calle 65. De tal manera de que estamos viendo
orientado, es decir, con el altar hacia el oriente, la iglesia desde la Asunción, con la letra C, este rectángulo, la capilla de la Soledad, y viendo hacia acá, hacia el sur, hacia la 69, justamente viendo la iglesia de San Cristóbal. ¿Cómo es la iglesia de San Cristóbal? Pues no tenemos muchas ideas de cómo era, pero sí sabemos al menos que es una iglesia de 3 naves. Iglesia de 3 naves anexa a un convento. Otra referencia cercana sería Oaxaca, y estamos pensando en Cuilapan de Guerrero, que tiene este mismo esquema. No tengo nada que hacer en Oaxaca, vayan a Cuilapan, está la nave de la iglesia y a un lado la iglesia esta, que aparte como quedó a medio construir, está padrísimo, porque entonces se ven las columnas haciéndose. Y es justamente, le hace L, como pueden ver, le hace L a la iglesia principal. Cuilapan de Guerrero de Oaxaca sería nuestro primer referente, ¿no? Espacios de 3 naves. Pensamos que en Yucatán hubo uno que sabemos que los hizo Fray Juan de Mérida, las 3 de la zona Xu, Teabo, San Pedro y San Pablo de Teabo, San Francisco de Asís de Oxuscap y San Juan Bautista de Tecash. Serían muy claramente 3 iglesias grandes de 3 naves. Sin embargo, un referente también importante, en la zona, la otra parroquia, Santiago. Yo les digo, una iglesia de 3 naves en Mérida, solo hay una, Santiago. Entonces, Santiago y San Cristóbal, las 2 sedes parroquiales, pues ¿cuál fue primero, San Cristóbal y Santiago? No lo sé, pero estoy muy seguro que la una influyó en la otra, porque si somos las 2 parroquias, o sea, no te vas a ver más fregada que la otra, porque tenemos el mismo rango. Hasta la siguiente. Y bueno, esta reconstrucción, la foto es de descubrimientos, pero bueno, la maqueta está en el Museo de la Ciudad, representa cómo era supuestamente. Aquí hay una conferencia. Sí. ¿Es una conferencia lo que hay acá? Sí. La casa antigua vivienda Villa. Sí, es aquí. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Y la parroquia de San Cristóbal, que estaba a unos metros de la puerta de San Cristóbal. A ver, la sombra lo que hace proyectar, la iglesia y Sanz. La 65 ahí donde está. La 65 está acá. De hecho, el tramo de muralla que sobrevive es este. No, ese es el tramo, el último tramo de muralla. Aquí está la 65. Aquí nos estaría pasando. Aquí estaría Correos, para ubicarnos. Y aquí está entonces la 69. Entonces estoy saliendo de San Cristóbal, entro por la 69, realmente no pertenezco mucho a esta dinámica, porque los habitantes del barrio rodean, y de hecho el baluarte de esa esquina justamente es el baluarte de San Cristóbal. Siguiente, por favor. Ahí estamos viendo entonces cómo se vería sobre si yo estuviera parado en el actual portal de pescadería, los portales pero del lado de la 54, estaríamos viendo hacia acá, así. Este pedazo, ¿no? Donde se alcanza a ver la iglesia de San Cristóbal destruida y por acá. ¿Esa foto de cuándo es? La foto es fines del 19. Es Porfiriato. Siguiente, por favor. Lo mismo que esta. Siguiente. Este está. Y bueno, siguiente. Tomado de entre calles, vemos esta superposición. Entonces la iglesia de San Cristóbal estaría exactamente sobre lo que ahora es el mercado de San Benito. Aquí queda San Cristóbal, esta es la 67 que se quedaría la 67 sobre la sacristía, estando a la hora de hacer las excavaciones de San Benito debió de haber aparecido los cimientos de la iglesia de San Cristóbal. Bueno, y en la cosa ya se nos complicó en el siglo XVIII. Habíamos dicho que tenemos en naranja las sedes parroquiales, tenemos de nuevo acá tenemos catedral, tenemos el sagrario a un lado, y hacia aquí vemos Santiago. Nos va a aparecer una tercera parroquia racial hacia allá, la parroquia de Jesús Nazareno para pardos y morenos. Vaya, se dice así porque es la parroquia de negros, pues suena muy agresivo. Y va a aparecer otra iglesia devocional en 1706, la iglesia de la Candelaria, es decir, Candelaria junto con Santa Lucía y San Juan no son parroquias, no tienen obligación de proveer sacramentos. Si funcionan bien, si no también. Ahí lo que se da es lo. Y nos van a aparecer tres espacios conventuales
no franciscanos. Ya tenemos a los juaninos enfrente de catedral, con el Hospital de San Juan de Dios, a los jesuitas con la Universidad de San Francisco Javier y a las monjas concepcionistas con el convento de Nuestra Señora de la Consolación. Y bueno, ya vemos aquí, ya aparece el convento de Mejorada, claro, porque toda esta parte es zona franciscana. Zona franciscana. Tenemos acá y ya, pasa a la siguiente. Para 1700 no hay evidencia de cabildo indígena en San Cristóbal, hasta donde he llegado. Y en 1753 va a ocurrir algo glorioso va a ser el sacudón de la zona. Llega el arzobispo-obispo Fray Ignacio Padilla y Estrada. Eso de arzobispo-obispo no es porque él a título personal era arzobispo, pero por atender Yucatán era obispo. No era arzobispo de Yucatán, sino era arzobispo-obispo de Yucatán. Son los dos títulos. Porque antes había sido arzobispo de Santo Domingo, en la República, lo que ahora es la República Dominicana. Claro, por la nobleza de la ciudad era el título de arzobispo. Nada más que es mejor negocio estar en Mérida que en Santo Domingo. Entonces, por eso lo promovieron, o sea, en rango lo defenestraron, pero en su manera de su vida cotidiana lo promovieron. ¿Él fue el primer obispo acá? No, no, pues obispo no sería el primero. Sí, creo que fue el primero en tener el título, pero personal arzobispo. Hacer una referencia contemporánea. Por ejemplo, Monseñor Patrón Wong, antes de ser arzobispo de Jalapa, había sido obispo de Papantla. Pero por su cargo en la Santa Sede, lo promovieron arzobispo. Entonces él firmaba así, justamente igual como Padilla, él firmaba arzobispo-obispo emérito de Papantla, porque Papantla no era un arzobispado, pero él ya era arzobispo, pero por méritos personales, no del territorio que administraba. Digo, ahora es arzobispo de Jalapa y ya como que todo entró en sentido. Pero Padilla y Estrada va a cambiar las ideas. Es un personaje moderno, un personaje que lo primero es decir, bueno, ¿y esa parroquia por qué lo tienen los franciscanos? ¿Qué lo motivó? Muchas cosas, pero eso es hipotético. Alguien va a decir, pero que esa parroquia tiene tantos contribuyentes. Es una parroquia inmensa en población. Porque hay parroquias inmensas en territorio, pero eso en la densidad de población se pierde. Entonces es una parroquia inmensa en territorio y en población. Entonces, pues secularizamos la parroquia. Es lo normal. Hay que pensar que eso es lo normal. Si vemos, por ejemplo, las declaraciones que hizo el arzobispo Palafox, perdón, el arzobispo Palafox, Palafox lo beatificaron. Y todos los testimonios de eso van a decir, ese profesor es un desgraciado, lo secularizó. Van a decir los frailes, sí le van a poder dar a Santa Sede, es lo que debía de hacer. Lo natural es secularizar una parroquia. Lo normal, lo sano para una diócesis es que la diócesis administre las parroquias. Cuando la diócesis, como Yucatán en el 2025, tiene que entregar las parroquias a congregaciones para que las atiendan, porque es incapaz de proveerlo en su totalidad, algo está pasando. No tienes el número necesario de sacerdotes. Algo está pasando. Pero entonces estamos viendo que lo normal era eso. Pero los padres no lo tomaron nada bien. Me empiezan, pero si esta parroquia está dentro del convento franciscano y ahí está el pretexto. Pero es que está encerrada en la muralla de la ciudad. O sea, es que esto es muy mal negocio. Si conviven con los soldados, eso no es natural. Bueno, lo de las justificaciones era una formalidad, porque el otro puede decir, pues lo hago porque yo quiero, yo lo firmé, ya lo hice. Y entonces don Diego Antonio de Lorra, primer párroco secular, pero es que ya había un párroco, Fray Bernardo Peón, y a Bernardo Peón no le va a caer en gracia nada. Debe decir, está bueno, te doy la parroquia, pero no te doy el templo, porque del templo nosotros tenemos posesión. Bueno, pues hay que hacer un nuevo templo parroquial. Santa solución. Te doy la jurisdicción parroquial, quédate. Y el acto se hace entregando los libros parroquiales. Pero el templo no te lo tengo que quedar. El templo no te lo doy. Te doy la parroquia, pero no te doy el templo parroquial. Claro, eso va a hacer que la tal iglesia de San Cristóbal ya no tenga ningún sentido, más que ser un anexo del convento. Y hay que hacer una nueva parroquia. Pasa así. Es un retrato previo de Monseñor Padilla y Estrada. Siguiente, por favor. Y bueno, Padilla y Estrada se famoso porque, bueno, no Padilla, Diego Lorra, porque va a poner así como recluses, va a ir marcando su jurisdicción parroquial.
¿no? Esto no tendría ningún sentido si no fuera por los problemas que había en la creación de la parroquia, que al menos ubico dos, uno en otro acá a la vuelta, donde indica término de la parroquia de Guadalupe, pero que esto es lo que va a cambiar la vocación de la parroquia, porque para marcar el cambio territorial la va a llamar parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la que está ahorita. Sí, pero el nombre así, si nos ponemos así estrictos, es Nuestra Señora de Guadalupe en San Cristóbal. Hoy por hoy la correspondencia parroquial le pone parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe entre paréntesis San Cristóbal, porque es la parroquia de Guadalupe en el barrio de San Cristóbal, porque el barrio ya tenía patrón. Es una nueva parroquia, pero el barrio ya tenía patrón. Por eso es la parroquia de Guadalupe en San Cristóbal. Sí, aunque se va a pensar en este nuevo templo de Nuestra Señora de Guadalupe en 1656, pero también tenía una dinámica muy operativa. En estricto derecho canónico, no debería de haber en una villa, en un pueblo, en una ciudad, más de un templo dedicado a la misma devoción. San Cristóbal ya tenía un templo, el templo que estaba en el convento franciscano. O sea, ya había la iglesia de San Cristóbal. No podías hacer San Cristóbal segunda parte, 2.0. Entonces, por eso la dinámica de hacer una nueva patrona, ¿no? Por eso es la iglesia de Guadalupe, sí. Entonces, pues era el barrio de San Cristóbal con la parroquia de Guadalupe. Porque pues, entonces técnicamente la Virgen de Guadalupe es la patrona de la parroquia, del templo, pero San Cristóbal es el patrono del barrio. Hay la duplicidad, que con el tiempo se va como que encontrar su camino. Muere Padre Estrada, sepultado en el convento de monjas concepcionistas, una persona que termina su existencia caigada. Padre Lorra va a aparecer en los relatos porque va a ser el padre que va a atender espiritualmente a Jacinto Uga antes de su ejecución, y luego la literatura va a tomar el propio relato del Padre Lorra para ver ese padre que va a defender a Jacinto Cañas, ¿no? 1762 se manda a pintar de Miguel Cabrera lo mejor de la pintura que tenía la Nueva España a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que hoy en día está en el Seminario Mayor. ¿Por qué? No hay devoción guadalupana en Yucatán en este momento. No hay. Es la patrona de Nueva España y Nueva España no nos gusta. Entonces, como no nos gusta México, no, bien, Guadalupe está ahí lejos, no existe, no se pensaba en eso, no existía en el radar, ¿va? Sí, por favor. Y ahí está entonces la pintura de la Virgen de Guadalupe, muy mal escaneada, pero bueno. Y siguiente, por favor. Sí, nos aparece acá la nueva parroquia, que va a mantener la misma jurisdicción parroquial, pero ya pierde la parte mejorada, claro, porque mejorada todavía es de los frailes franciscanos. El templo de mejorada lo conservan los frailes franciscanos y todo el equipamiento acá. Nada más ya no van a tener responsabilidad de atender a los fieles de las inmediaciones de su convento, pero como sede administrativa va a funcionar, pero ya sin atender. O sea, los frailes seguían en su dinámica desde ahí, formar a los franciscanos, administrar todas las cofradías vinculadas a ellos, y también administrar la provincia franciscana, que no es cosa chica. Son funciones que hoy en día tiene el santuario de Izamal. Las mismas funciones. Entonces uno llega a Izamal y ve a los chavitos frailes y están en formación, y desde ahí se atiende la provincia, etc. Nada más que en Izamal sí atienden a los fieles, aunque también se les ha secularizado el 75% del territorio. Sí. Bueno, con el patrocinio del obispo Piñimazo se logra ya por fin acabar la iglesia de San Cristóbal, con las nuevas indicaciones modernas que desde Carlos III se van a impulsar una serie de políticas que para mí deja las iglesias raras. Para los colegas que se formaron 20 años antes que yo, las dejaron espantosas porque ellos aman el barroco y lo colonial. Sin embargo, para la gente de fines del 18 era lo máximo. ¿Por qué? Porque se iba a procurar evitar lo más posible adornos de madera, porque se quema, porque son lugares llenos de veladoras. Entonces tener madera es como que poco cerebro, se va a quemar. Mientras más lo puedas hacer de piedra, mejor, empieza todo a agarrar sentido, ¿no? Y por fin se terminan las obras.
28 de diciembre de 1696, según la leyenda que está en la cúpula, obra del maestro Santiago Servián. Se supone que se consagra el templo al año siguiente, pero esa es una historia media macabra, porque el año siguiente está en sede vacante la diócesis, y la sede vacante no tiene las facultades de consagrar un templo, porque eso solo lo puede hacer un obispo. Ya no me acuerdo si fue el año pasado o fue hace 2 años que vino el arzobispo a dedicar el templo de San Cristóbal, porque se revisó. Ay, los amigos del archivo. No existió la tal ceremonia. O sea, sí hubo, pero sin validez. Vaya, que es como que yo vaya a echar agua bendita a una iglesia y ya la consagré, pero yo no lo he visto. Entonces el cabildo sede vacante no está facultado para hacer esa celebración. O sea, aunque la haya hecho, a los ojos de Dios y de su iglesia, echaron agua a unas paredes. Pero real no tienen 5 años que realmente está estrenado esto. Es increíble. Bueno, porque también todo el mundo quiere vivir una ceremonia de ese tipo, porque andamos muy al necesito. Y en 1821 también cambia la historia. Muere el convento grande. Cuando toma el gobierno el convento grande, la crónica de Rubio Mañé es preciosa, goza de una literatura bellísima, porque te da ganas hasta de llorar, porque destruyen el convento grande con una furia que dice, es que no lo entiendo, es gente que iba a misa ahí y hoy se le ve destruyendo todo, robándose lo que pueda. ¿O qué les pasa? Entonces es una cosa increíble. Se destruye el convento grande por una brutalidad, por una cosa masiva de ir a ver que te robas. Bueno, pero eso, alguien se llevó la imagen de San Cristóbal, el patrono del barrio. Y ahí es donde entra lo turbio. Si el santo es el mismo, o es uno que mandaron a hacer viendo el original, porque esas imágenes que pasaban a dar a la casa de alguien, normalmente nunca salieron de las casas de alguien y todavía la puedes ver en las casas de sus descendientes, dícese. Entonces, el asunto está que el santo Cristóbal, pues está aquí, está en la iglesia. Entonces tú entras y ves a la Virgen de Guadalupe y a San Cristóbal. Es otro. Pues vamos a suponer que es el No mismo. es el original. Vamos a pensar que es el original, porque tiene otras características para ser el original. ¿Vale? Sí hay cierta tecnología para datar con mayor precisión una imagen, pero no vamos a invertir el nulo presupuesto en eso. Pero vamos a partir que es el original, y ahí ya todo cobra sentido, porque la antigua iglesia de San Cristóbal ya no existe, y el santo Cristóbal ya se fue a vivir a la parroquia del barrio de San Cristóbal. Se fue a vivir con la Virgen. Y se fue a vivir con la Virgen de Guadalupe. Entonces ya están juntos y juntos están hasta el día de hoy. Entonces como que todo cobró equilibrio. Ya empieza a agarrar esto algo de orden. Sí, por favor. Y bueno, solo de 2 templos se han hallado sus planos concretos, de San Cristóbal y de Humam, ambos del 18, y ambos tienen la peculiaridad, y seguramente por eso están especialmente conservados los planos, de que son imposibles de construir. Físicamente es incapaz el edificio de soportar las cargas estructurales del mismo. Esto que vemos en la imagen, que así se hubiera visto, no se puede construir porque no lo puede soportar. Punto. Alguien me dice, si en Dubái hay una estructura, como ya me lo dijeron. Pero ¿qué es lo que no se puede? Perdón, ¿qué es lo que no se La soporta? torre grande del medio. La del medio, no lo soporta el techo. No lo soporta nada, se va a ver, es como que cuando yo me para que en la mesa se va a abrir. Entonces como el cargo se abriría todo, ¿no? Esta fachada además es especial. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene unas ciertas características que van a tratar de enlazarla formalmente con la catedral. Para romper con la imagen de colonial franciscana, porque aparte esto hay que dejar claro, esta no es de los frailes. Si hubieran podido le colgar una manta que dijera no es de los frailes, y entonces van a retomar un modelo. Esta fachada nicho, fachada hornacina, las va a promover el arquitecto Miguel Custodio Durán, teniendo su mejor ejemplo para mí la iglesia de San Juan de Dios frente a la Alameda en la Ciudad de México. Entonces, frente a la Alameda, estás viendo hacia el norte de la Ciudad de México, tienes la parroquia de la Santa Veracruz, la iglesia a la derecha, la iglesia de San Juan de Dios a la izquierda, y tiene ese esquema de fachada nicho. Diferente, porque aparte
cóncava hacia el acceso, pero también remata en la concha. Y algo importante, en su interior, las nervaduras que no son estructurales, como las de la catedral, pero formalmente la va a vincular hacia la catedral. Pues una manera de decir, esto lo está pagando la diócesis, pagando los frailes. Es diferente. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí vemos pedazos que sobreviven. Aquí las imágenes que retocó Humberto de Yucatán Ancestral. Vemos entonces la iglesia de la Soledad, lo que quedaría. Parte de entonces de la crujía sur del convento, que luego fue el castillito. Siguiente, por favor. Aquí que vemos, ahí ya vemos el castillo, ya vemos los 3 templos destruidos. Entonces la iglesia de San Cristóbal estaría en esta explanada delante del tanque, que luego va a ser el centro escolar Felipe Carrillo Puerto, y luego va a ser Chetorrero, y luego va a ser San Benito, pero es el mismo predio de la parroquia original de San Cristóbal. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, de todas las obras importantes que salieron de ahí, solo sobrevive una extraordinaria, y está en la catedral milagrosamente, la imagen de la Purísima, rodeada por San Francisco y Santo Domingo, y acompañada por los 7 arcángeles y la Santísima Trinidad al fondo. Una imagen bellísima que se conserva en la nave de la epístola de catedral, unos pasos antes de la sacristía. De hecho, tiene una lámpara encendida en voto, pero que habrá Dios está encendida todo el día. Sí, bueno, para 1830 ya estamos en la vida decimonónica. San Cristóbal, ya tenemos toros en la plaza principal, ya se va consolidando como el núcleo de barrio. Esto, al perder el convento, se diluye, y en 1865 la emperatriz Carlota visita el barrio, 25 de noviembre de 1865. Y la crónica es el día más breve de su visita, pero va a tener la mayor cantidad de elogios. Visité un colegio y la bellísima iglesia de San Cristóbal. Es el único templo en todo su recorrido que le va a merecer tal descripción. La bellísima iglesia de San Cristóbal. Y si pensamos que el día anterior fue mejorada y no le gustó, porque decía, ay, parece de Ragusa. Eso le parece de Ragusa siempre fue peyorativo. Parece viejo. Era lo que quería decir. En cambio, es claro, porque San Cristóbal apenas tenía 70 años el edificio. No estaba nuevo, estaba ventilado, estaba agradable y no tenía los adornos de madera que para la población decimonónica era desagradable. Claro, una sociedad que vive entre velas, un adorno, todo lo que tenga combustible, pues está mal, es suicida. Pero bueno, me llama mucho la atención que Carlota solo elogia ese templo, y va a elogiar los mercados, y va a hablar, claro, porque se entender que ahí va a ir a lo que luego es la zona de los mercados, y va a decir todo está muy limpio, calles muy buenas y todo. Claro, si va por la calle ancha, pues decía que hay calles muy buenas, muy anchas, pues sí. Para mí, pero así funcionan las visitas de gobierno. Para 1883 tenemos que la plaza se convierte en la plazuela de la Reforma. Ya, entonces, herencia desde la época del gobierno de Manuel Ciderón, tenemos herencia de la época del gobernador Manuel Ciderón, y que luego va a profundizar también, por ejemplo, el gobierno de Carlos Peón, el enfatizar que las plazas tengan nombres cívicos y no de santos. Eso va a ser algo importante. Es plazuela de la Reforma, que en 1910 se va a tener otro cambio a Parque Ignacio Allende, y esto es, en términos urbanos, es fundamental, el cambio de plaza a parque, y además el cambio de nombre. Bueno, el cambio de nombre tiene una lógica un poco tonta para la época, pero porque la explicación es sencilla. Es el año del centenario de la independencia, así que tenía que llamarse Parque Ignacio Allende porque las ciudades estaban obligadas a tener un cierto número de elementos de festejos, y cambiarle el nombre a un parque ya existente. Hacías un parque nuevo con solo cambiarle el nombre y ya hiciste tu cheque. De hecho, hay parques que le siguen hablando como se llamaban antes, claro. otro nombre. Por decreto, no, sí, le digo que nos vemos en el parque Quintana Roo, a ver cuándo nos vemos en Santana. Eso no va a pasar. Pero yo decía la importancia porque la plaza es versátil. ¿Qué cosa es una plaza? Si te pedimos pensar en una plaza, estamos pensando en la plancha del Zócalo, en Ciudad de México. Una plaza no tiene nada, por eso veíamos que en la plaza había toros, porque en la plaza, como algunos pueblos nuestros conservan su plaza, la plaza sí puede haber toros, puede ponerse el circo, puede ponerse un tianguis, puede ponerse una procesión,
puede ponerse un mitin político, un desfile militar, una cuestión escolar, lo que tú quieras. La plaza no tiene nada, y no teniendo nada lo tiene todo. Esa es su mayor riqueza, que puede tenerlo todo. Entonces, a veces te paras en un pueblo y dices, voy acá frente del centro del pueblo, no hay nada. ¿Cómo ya lo que no hay nada? Y algunos funcionarios lo ven y dicen, ay, ¿por qué aquí no hay nada? Tipo, vamos a hacer esas terribles canchas techadas metálicas para sancochar gente. Pero no, su riqueza es la versatilidad. Mientras que el parque tiene un uso exclusivamente recreativo. Le vamos a poner andadores, le vamos a poner jardines, todo este equipamiento, infraestructura necesaria para tener ese uso recreativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que después de los 70, sobre todo el gobierno de Tejada, todo lo que era religioso estaba proscrito. No prescrito, proscrito. Apestaba, no hay que ir cortando las funciones religiosas de las plazas, era estorbándole en su traza. Siempre pongo de ejemplo, vean que entren los gremios a San Sebastián o a Santiago. El show que es que los están, sobre todo cuando en Santiago pasan al Cristo de la Transfiguración por la fuente del parque. Esa fuente está estorbosamente diseñada para estorbar la procesión. Es una cosa, pero no es una... ¡Ay! ¿Qué crees? Quedó la fuente justo donde pasaba la... No fue accidental. No, era a propósito. Hay que disuadir esto, ¿no? Eliminar. Sí. De entrada se ve muy feo que la procesión ya se medio rompa unos minutos antes de entrar a la iglesia. Pero claro, entonces eran estas transformaciones. Sin embargo, de todos los barrios, el que tuvo menos furor anticlerical al llegar a la revolución, San Cristóbal, por un padre fabuloso que vivía acá a 3 casas, el padre Crescencio Acruz. Si revisamos la prensa de 1910 a 1914, Crescencio Acruz era como el influencer de la época, todo el mundo adoraba a Crescencio Acruz. Va a hacer las mutualistas católicas, va a atender a los obreros. Crescencio Acruz se va a formar del Rerum Novarum y las demás encíclicas, porque escribió 80, el Papa León XIII, que va a enseñar 2 cosas: patrones, páguenle a los obreros, obreros, cúmplanle a sus patrones. Y eso lo voy a predicar. Y si yo soy patrón, me encanta ese padre que le está diciendo a mis obreros que trabajen. Lo adoro. Oiga, pero usted tiene que pagarle lo justo. Creo que trabaja, está bueno. Y a todo el mundo le gustaba. Y aparte te da la mutualista, que luego va a ser las abuelitas de las tandas actuales. Entonces esto va a generar una... Ven, es más, va a ser el abuelito, porque también es un predio acá, de verdad, 3 predios de sistema Coopera. Va a la caja Crescencio Acruz. Entonces van a quedar la idea de este sistema Coopera, de dar tu ahorrito y descargar préstamos, una banca que no dependía de los bancos, porque para esa época ya está el banco hipotecario, el banco mercantil, etc. Pero es un sistema económico que no depende de las bancas. El padre Crescencio Cruz era una maravilla. Por ejemplo, cuando había una fiesta en algún pueblo, ponía el aviso: y va a venir a predicar el padre Crescencio Cruz. Hay que ir el día que va a predicar el padre Cruz, porque aparte había la práctica de que el padre que celebraba no decía la homilía, sino que eran dos diferentes. Y esto va a ser muy fuerte, porque en 1916, en abril del 16, cuando la mayoría de los templos van a ser atacados, San Cristóbal no. Diríamos que en San Cristóbal le medio volaron unas cosas. Primero, porque el retablo es de piedra, no lo puedes quemar. Tampoco lo puedes desbaratar, tendrías que arrancarlo. Y no sabemos cómo era. Y no sabemos cómo era, porque los adornos se destruyeron en los 70s con tal de modernizar la iglesia. Vaya, no, pero no fue como en otros casos. Todos pensamos en la iglesia de Santana, que quedó, la formatearon en su interior. Esa la dejaron en ceros. Catedral, pero por doble catedral la dañaron y hubo la mala idea de decir, bueno, lo roto lo quitamos y ahorita ponemos uno nuevo. Lo que pasa es que le llegan los 60s y la onda artística de los 60s no le va a apostar a rehacer los adornos, sino a dejar los muros vacíos y todo. Pero fue una mala coincidencia de las fechas, digamos, ¿no? Pero otras sí van a quedar muy dañadas. Estoy pensando Santa Lucía, Santana, mejorada, que de lo cual el retablo que queda principal, si ustedes ven, no tiene sentido con el hueco de la pared. Es una cosa chiquita porque es un retablo lateral. El retablo monumental de mejorada, aquí va de piso techo. Todo valió, todo, no, ya no hay. Pero San Cristóbal, ¿cómo vas a atacar a San Cristóbal? Porque muchos de los que apoyaban los movimientos del gobierno,
pues estaban vinculados al Padre Cruz, alguna vez fueron a una reunión del Círculo Obrero, alguna vez sacaron un préstamo, o sea, había un vínculo con San Cristóbal, sí. Entonces no vas a atacar San Cristóbal. De hecho, hubiera sido una muy mala idea atacar San Cristóbal, porque eso hubiera generado una mayor reacción. Que en Yucatán es algo que he visto, nunca llegó el punto a picar, a molestar tanto que hubiera una reacción, como en otras partes del país, que todo el mundo conoce la historia de la cristiana. Siguiente, por favor. Bueno, si nos vamos, y yo les decía hace rato pensar en un detalle importante, si nos vamos al plano de Salazar y Larregui, vemos San Cristóbal contenido acá. Entonces, claro, del 64, 65, 1864, 1865, tenemos la calle 65, que a pesar de que las autoridades hicieron todo lo posible para que sea la 63 el principal eje vial, verdaderamente lo era la 65, como lo es hasta el día de hoy la salida hacia Canacín. Y luego le llamaríamos la salida a Cancún, ya a finales del siglo XX, ¿no? Pero la 65 es la que va a tener y si se fijan, la 65 es en este momento el principal eje vial este-oeste de la ciudad. Y yo les decía en una diapositiva, ¿qué pasaría si la pirámide que ve acá, en lugar de ver hacia acá, estuviera viendo hacia acá? Pues sí, hay un elemento que refuerza esa hipótesis, el imposible. El lote que ahora es el Centro de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, antes materno-infantil, era el imposible. Esta plataforma que dividía la calle 50, que no se ve para 50, pues, junto con la otra nos está haciendo una plaza, una configuración eminentemente del urbanismo prehispánico, ¿no? Una plaza contenida por dos grandes basamentos. ¿Cuáles? El basamento que va a ser el convento y le diríamos el basamento de San Benito y el basamento del Imposible, que nos va a generar una plaza y en torno a la cual se va a configurar el barrio de San Cristóbal. Pero este plano es una joya absoluta, porque la calidad del trazo indica el tipo de construcción, donde lo que estamos viendo en más oscuro es mampostería y lo que estamos viendo en la gama de sepias es vivienda vernácula. Entonces vemos hacia San Cristóbal como prácticamente tenemos muy pocos espacios construidos, básicamente en la 69, en la 65, y nosotros estaríamos aquí. Esta casa, este pedazo es este punto que es este, ¿verdad? Entonces, aquí, y la iglesia, etc. Entonces, es una zona todavía en el Segundo Imperio, una zona eminentemente de paisaje rural. Siguiente, por favor. Y bueno, algunas imágenes de fines del Porfiriato que van a irnos mostrando el contexto de la sede parroquial. Siguiente, por favor. Bueno, la casa que se conserva todavía acá en la esquina, que es una maravilla porque más allá de los personajes de la familia, que eso siempre es importante, de acuerdo a la ley de monumentos le da más peso si sabemos quién vivió en la casa, y si el que vivió fue famosito, pues le da mayor peso. Sin embargo, esa casa con toda la cuadra es monumento histórico por determinación de ley, por su antigüedad, por haber sido construida desde 1901, entre el artículo 35 de la ley de monumentos. No hay pierde. Siguiente, por favor. Ahí aparece también la casa y la iglesia. Siguiente. Algunos avisos de la época del Porfiriato. En todos los barrios están celebrando novenarios consagrados a las cruces. Ellos motivan jaranas, tamaleadas. También en la iglesia parroquial, en todo este mes se practican los cultos y cánticos para apreciar a la Virgen María. Siguiente, por favor, algunas otras noticias que se les dio de San Cristóbal. El día 1 de mayo próximo comenzará en la parroquia de Guadalupe de San Cristóbal, que como hemos visto es la denominación, la parroquia de Guadalupe de San Cristóbal. La festividad dedicada a la Virgen María, todos los días a las 6 de la mañana habrá misa rezada y por la noche a las 7 el rosario. Los jueves y domingos los rosarios serán solemnes con cánticos, con un coro de señoritas y ofrendas florales. Ese es el mes de mayo. Siguiente, por favor. No se ve, pero ahí dice las notas del Círculo Católico de Obreros de San Cristóbal, y ahí habla justamente del reverendo de presencia cruz, etcétera, ¿no? Parte de las actividades. De hecho, está buenísimo el círculo para la creación de una clase de cultura física, lo que llamaríamos la clase de educación física. Entonces vemos que era una cosa muy útil, muy cercana a la sociedad de lo que pasaba en San Cristóbal. Siguiente, por favor. Bueno, también se vendía el bálsamo del Señor San José, que es muy buen alivio.
la leyenda que te cura todo dolor y si te lo pones dejas de sufrir. En menos de 12 horas o te curas o falleces. ¿Okay? Nota al pie. Con quienes se ha probado, verdaderamente en menos de 12 horas han fallecido. Pero todavía existe el aceite de San José para los que se están muriendo y que el doctor dice, bueno, es que no te mueres. En fin, pero sí, me consta, ¿no? Bueno, si usted padece caspa puede ir a San Cristóbal a comprar el shampoo Micapú que le cura todo, ¿no? En la botica del Bazar de los Puertos Correa también lo vende don Pepe Medina Llora. Siguiente, por favor. Bueno, 1926 parte del atrio es convertido en gasolinera, porque la verdad es muy buena esquina para una gasolinera. Si tuviera eso en la 69, está bueno. Y en 1930 se le vuelve a cambiar el nombre al parque, porque lo de Parque Ignacio Allende ya no está haciendo mucho clic y va a pasar a ser Parque García Rejón. Sin embargo, y se va a poner el busto de García Rejón. Sin embargo, en algún momento de la segunda mitad del siglo va a regresar Ignacio Allende, que es el que está hasta el día de hoy ahí, estorbando las procesiones. Véanlo, se lo dudas, pero está. Nunca ha sido casualidad. En 1932 se inician las reparaciones del templo. En 1952 se consagra el altar. ¿Vale? Y en 1979, bueno, un viejo amigo de algunos, pues no lo querían, pero es un personajazo del barrio, Monseñor Manuel Vargas Góngora, que fue 35 años párroco de San Cristóbal. A fin de cuentas, parte de la configuración de la parroquia se le va a deber al promover la llegada de las peregrinaciones decembrinas. Esto después, además de la reforma constitucional del 92, que va a facilitar los actos de culto público en público, entonces va a hacer que esta se vuelva masivo, llegando a ser en ese periodo una cosa de más de 200 peregrinaciones al año. ¿Ves? Se puede decir que el 100% de las parroquias meridanas peregrinaban al menos hasta el 2014 a San Cristóbal. La inmensa mayoría de los colegios católicos, especialmente las primarias, porque a fin de cuentas esto se dedica más a los chavitos, y muchísimas parroquias, más grupos de vecinos. Entonces, y hoy por hoy todavía es un programa bastante grande de peregrinaciones, aunque no llega a los mismos números. Y en 1987 se declara Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe. Y de nueva cuenta, como no existió la ceremonia tal cual debió de hacerse, de que se rehizo todo hace un par de años, y ahora si visitan el santuario se ha quitado la placa del 87, creo que dice 2023 o 2024, pero fue hace unos meses. Lo tengo en cuenta porque me invitaron, pero no voy a donde hay mucha gente. Bueno, entonces vemos acá del catálogo de construcciones la fachada del templo, y he platicado algo de eso, ¿no? Como les decía, aquí se ve, no se ve tan así en la realidad, pero fue achurada de esa manera la concha, justamente para que nos recordara la obra de Miguel Custodio Durán, que es su principal referente. Y puedes creer que este corte del crucero le corresponde a una sección de la catedral. Con ver las nervaduras y ver cúpula, es la catedral. Hasta bueno, de San Cristóbal. Sí, por las medidas. Pero era justamente en esta dinámica de vincular San Cristóbal con la catedral. Siguiente, ya me pasé. De las cosas curiosas que tiene es que tiene el paso de ronda o la gallina ciega, todavía se puede recorrer. Siguiente, por favor. Creo que ya acabé. ¿Sí? Me falta mencionar dos cosas. Las pinturas, obra de los hermanos González, Julio, y se me olvidó el otro González, que es de la poca pintura religiosa de alto nivel que se va a hacer en el siglo XX. Estamos pensando que solo los hermanos, los cuatro que están ahí. Sí, los hermanos González y don Emilio Torre Gamboa van a ser quienes van a proveer de pintura religiosa en esos momentos posteriores al segundo sínodo diocesano. Sí, por favor. ¿Estos son la modelación del 32? Estos son entre el 32 y el 50. ¿Cuándo empieza a remodelar? Sí, porque el 32 es simbólico, porque en el 31 fueron los 400 años de las apariciones. Entonces hubo todo un programa de festejo. Y en el 45 es la coronación diocesana de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahorita está en sus 80 años, fueron los 80 años de la coronación. Sí, bueno, hay algunas imágenes, ¿no? El altar
como se hubiera visto en su mejor momento, porque una vez al año, el miércoles después al puente del 20 de noviembre, se celebra en San Cristóbal la misa como se celebraba hace siglos, es decir, con el misal de 1571. Y participa muy bien la población, le agarra la onda latín, y van las señoras con la manquilla o el reposo. Todo era en latín y el mirar de padre. Y todo así es. Fue la reforma Del 70, del 1970. Pero el miércoles, bueno, no les invité. El miércoles posterior al puente a las 8 de la noche normalmente. Entonces es algo. Y normalmente, por si les interesa, segundo y cuarto domingo de mes en la iglesia de San Juan a las 12:30 del día, muy puntual, se celebra, ¿no? Es una facilidad que tiene la arquidiócesis. Yucatán es una de las 4 arquidiócesis en el país donde al menos 2 veces al mes se celebra en la forma histórica, para que la gente entienda cómo era. Porque hay un momento donde dices, ¿y para qué servían? Entonces, al verlo todo en uso, le agarra a uno el sentido, ¿no? Y bueno. ¿Y qué hay de que dicen que se celebraba así porque veían los muertos allá atrás del altar? Bueno, no, muertos había en todas partes. Pero O que sea, eran como santos. no, las reliquias de los santos sí, de hecho el altar de San Cristóbal lo conserva. Todo altar católico consagrado tiene, para el momento en el que se consagra, se inserta un hueso de uno de los mártires, sí o sí, siempre. O una tela más mojada en su sangre, por ejemplo, para cosas recientes del siglo XX, ¿no? O como en el caso de San Juan Pablo II, cosas raras, de que antes de morir lo mandan a hacer unos análisis y toman varias muestras de sangre. Muere y guarda el laboratorio los tubos con la sangre, y es lo que se ha ido poniendo en los altares, ¿no? Vaya, porque tener algo de un santo, decía un colega, bueno, Santa Polonia tenía más de 200 dientes, porque ya hay 200 templos que dicen tener un diente de Santa Polonia. Siguiente, por favor. Bueno, alguna de las piezas que se conservan. Este Cristo estuvo hasta 1970 en el altar. Luego, después de la reforma litúrgica, ya deja de estar. Son pocas las parroquias como Cristo Resucitado, por ejemplo, en el norte, que tienen todavía el Cristo en la mesa del altar. Pero bueno, esta es una obra bellísima porque tiene las marcas de los azotes que ustedes ven en la pared atrás, y casi nunca se ve, se conserva en la sacristía. Y bueno, y ya para ir cerrando, aquí están los patronos del barrio, ¿no? La Virgen de Guadalupe y el propio Santo Cristóbal son los patronos de este barrio. Siguiente, por favor. Como les decía, bueno, hay algunos adornos sobreviven. Los retablos laterales fueron puestos más de lado, aquí como este de San Agustín, que ha cobrado cierto más. Siguiente, por favor. Ahí vemos parte de la cúpula y las nervaduras, aunque la linternilla fue tapiada porque era difícil limpiarla. Entiendo la lógica, pero no es correcto. Siguiente, por favor. Y ahí está la misa que les comentaba, ¿no? Y me gusta porque justamente acabamos cuando se alcanzan a ver a los dos patronos, a la Virgen de Guadalupe y a San Cristóbal, y la misa, pues como se dijo, durante 400 años en el barrio. Y el Cristo en el altar con sus 6 candeleros. Y bueno, pues espero que les haya interesado esta semblanza general de San Cristóbal, un barrio que sobrevive. Muchas gracias. El pueden leer, que están tomadas ahí, entonces se pueden leer para agradecer justamente que sea demolido el imposible y poder prolongar la calle 50, ¿no? Y el imposible es algo que si entendemos la presencia del imposible, entonces estamos pensando que el asentamiento prehispánico veía para acá. Claro, porque lo normal era pensar pues, que las pirámides también están orientadas, sí está orientada a la otra. Cuando ya van de 2 en 2, entonces ya delimitamos plaza. Y que entonces esa plaza estaría donde ahora está la estación de camiones que van hacia Oriente. Bueno, como ven, el tema es prometemos que vamos a hacer un coloquio de San Cristóbal con otros ponentes, además obviamente de volver a invitar a la hora. Bueno, pues si me hace favor de entregarle a la instancia encantado de estar con nosotros, y esperemos que esta no sea la última vez. Esperamos a todos terminar una. Tiene ahora el queso pan de directora corta, no sé. Muchísimas gracias.